Libro La revuelta de las putas, de víctima a activista, autora Amelia Tiganus. La infancia. Recordar mi infancia y mi adolescencia es lo que más dolor me provoca. Llevo meses intentando escribir el relato de unos recuerdos que me conmueven. Siento dolor y pena por la niña que fui. También escucho las voces de quienes me conocen bien y saben lo que tengo que contar. Les digo que tengo miedo, que me duele, que no encuentro consuelo alguno al intentar tocar esa parte de mi vida. Que quiero hacerlo para ser honesta y para que se entienda bien dónde está el problema y a la vez la solución. Proteger la infancia como el bien más preciado, como responsabilidad política y social. Me dicen que soy muy valiente y que seguramente esto ayudará mucho. Aunque no llegue a cambiar el mundo, cambiará el mundo de algunas personas. Así podré consolarme, sabiendo que ha servido para algo el hecho de lo que haya vivido y además lo cuente. Me hice activista abolicionista por lo mismo. Durante muchos años de mi vida, hasta hace más bien poco, he culpabilizado a mi madre de todos mis males. Tras adentrarme en la teoría feminista, he dejado de decirlo a terceras personas, pero lo he seguido pensando. Mi silencio no se debió a ningún pacto de silencio acorde al discurso políticamente correcto, sino que necesitaba comprender qué ocurre a nivel macro para que una madre sea capaz de verter sobre su hija la violencia verbal, los comportamientos sádicos y despreciativos, la repulsa afectiva, las exigencias excesivas o desproporcionadas para la edad y las consignas e inyecciones educativas contradictorias o imposibles. Todo ello se considera maltrato psicológico a la niñez, a lo que hay que sumar el maltrato físico. Entender cómo en el patriarcado la responsabilidad de la educación recae sobre las madres y qué se espera de ellas que sean seres de luz mientras cargan sobre sus hombros con algo terriblemente pesado, sin duda me ayudó a empezar la reflexión sobre la relación entre mi madre y yo. Sin embargo, hubo un punto de inflexión cuando a los conocimientos feministas se le han ido sumando los conocimientos sobre la mente humana. Quiero decir que no estoy sentando cátedra ni de teoría feminista ni mucho menos de psicología. No soy académica, ni tengo colgado, de momento, ningún título universitario en la pared, pero sí soy una apasionada de la lectura y de la reflexión. Mi biblioteca está llena de libros sobre feminismo y sobre psicología. Los demás, según los voy leyendo, los dono a la biblioteca del pueblo. Uno de los que más me marcó fue El efecto Lucifer, el porqué de la maldad de Phyllis Simbarbo. Seguramente lo conoceréis, y si no, os lo recomiendo mucho. Comprender el origen del mal y cómo interactúan las fuerzas situacionales y la dinámica de grupo para convertir a hombres y mujeres decentes en monstruos es imprescindible, siempre, pero hoy más que nunca. Este libro llegó en el momento justo a mi vida, en pleno proceso de psicoterapia. Hace 2 años que soy paciente de la doctora Carmina Serrano, experta en violencia sexual y trauma. El libro se asentó sobre el rico pozo de sabiduría que Carmina siembra en mí cada semana. Aún recuerdo nuestra primera vez. Nos conocíamos hace ya un tiempo por compartir militancia abolicionista. Me había escuchado muchas veces en mis conferencias. Siempre me prestaba atención. Eso ayudó bastante para que yo confiara en ella y entregarme a ella. En la primera cita me dijo sin muchos rodeos: Amelia, te he escuchado muchas veces en tus intervenciones. Eres una persona increíble, con una gran capacidad de comunicación. Llegas. Sin embargo, me llama la atención una cosa: nunca hablas de tu madre. Háblame de tu madre, por favor. Necesito saber para poder ayudarte. En ese momento la di un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué me hacía eso? Yo no quería hablar de mi madre. No quería y a la vez lo necesitaba desesperadamente y sobre todo necesitaba oír aquello que me dijo tras escucharme. Te entiendo, tu madre te hizo mucho daño. Con eso me bastó para empezar a comprender y perdonar a mi madre. Aún estoy en ello, pero he avanzado mucho, porque hasta ese momento solo había escuchado la negación de la posibilidad de renegar de mi madre y acusarla de haberme dañado. Muy poco Carmina ha ido incorporando en nuestras sesiones aquello que Simbarbo explica en su magnífica obra. ¿Cuáles fueron las interacciones de las fuerzas situacionales y la dinámica de grupo para convertir a mi madre en un monstruo? Y lo digo monstruo porque lo fue, pero no siempre ni para siempre. Uno de mis primeros recuerdos es el del 29 de mayo de 1988. El día anterior le había dicho a mi madre que dejara de comer porque le iba a llegar la tripa hasta el televisor. También al acostarme a su lado
Como todas las noches, le dije que se diera la vuelta porque me soplaba en la cara con su respiración y me molestaba. Me dio un beso y se dio la vuelta. Me quedé dormida, sin más preocupación que aquella que siempre expresaba. Pedía con mucho entusiasmo muchas hermanas y hermanos. 12, 14, como en la guardería decía. Siempre que me oían decir esas cosas se reían y me decían que eso quizás era demasiado, pero que un o una hermana puede que me trajera la cigüeña. Le escribí una carta a la cigüeña y todo. Me aseguraron que ella, la cigüeña, entendería mi carta aunque yo no supiera escribir como las personas adultas. En esa carta que después de escribir dejé en la ventana siguiendo las instrucciones, pedí con todas mis fuerzas una hermanita, con la que jugar y prometí cuidarla, protegerla y quererla. Mi madre y mi padre me hicieron prometer eso en la carta, pero vaya, no les costó nada sacarme esa solemne promesa. Era una niña alegre y muy sociable. Me encantaba compartirlo todo con los demás. Esa era una norma social muy marcada y valorada en el tipo de sociedad en la que había nacido, y bien pronto lo aprendí tanto en el entorno familiar como en la guardería. Lo que más me gustaba era que me hicieran caso y jugaran conmigo. A veces lo pasaba mal porque me quedaba sola en casa un par de horas que me parecían semanas. Mis padres y mis abuelos maternos estaban trabajando y algunos días me recogía mi abuela de la guardería, me dejaba en casa y se iba corriendo al hospital donde trabajaba en la lavandería. Estaba sola hasta que llegaban mi abuelo, mi madre o mi padre. No tenía miedo, o de eso llegué a autoconvencerme, pero sí me sentía sola. Para no sentirme tan sola sacaba todos los juguetes del saco donde los guardaba y los colocaba encima de la cama bien ordenados. Camiones, coches, muñecas de tela, muñecas de plástico, peluches, pelotas, muebles de cocina y tazas de té. Cuando estaban bien ordenados cogía uno de mis libros. Me ponía de pie ante ellos y les leía un cuento. A medida que veía las ilustraciones del libro, les contaba lo que iba imaginando. Casi nunca estaba callada. Desde que empecé a pronunciar los primeros sonidos parecía que tenía algo que decir y que siempre mucho que preguntar. Y estaba convencida de que si tenía 12, 14 hermanas y hermanos como en la guardería, me lo iba a pasar muy bien y nunca más volvería a sentirme sola. Había niños y niñas que lloraban cuando los llevaban a la guardería. A mí me hacía muy feliz volver a estar entre tanta gente pequeña y abrazar a la señora Bizán, cuya cara ya no recuerdo, pero sí sus abrazos apretados y tiernos. Los fines de semana me despertaba a la misma hora y les pedía que me llevaran a la guardería. Tanto me gustaba. Así era mi vida cuando dormí ese día anterior al 29 de mayo de 1988. Tenía 4 años y los ojos más grandes del mundo. A la mañana siguiente me desperté y busqué a mi madre con la mirada. La busqué con ansiedad, porque el olor que sentí al abrir los ojos no era el suyo. Efectivamente, ella no estaba. Estaba mi tío, el hermano pequeño de mi madre, 10 años menor que ella, y los mismos mayor que yo. Esa situación me desconcertó. Sentada en la cama y con los ojos aún a medio abrir, los sacudí y pregunté por mi madre. Me contó que de madrugada había pasado, sobrevolando la ciudad, una bandada de cigüeñas y que mi madre y mi padre habían ido corriendo al hospital, donde las cigüeñas dejan a los bebés para traerme a mi hermanita. En ese instante sentí la mayor alegría de mi vida. De un salto acabé en la mitad de la habitación y borracha de felicidad me pasé un buen rato saltando, cantando, gritando y bailando. También avisé a todos mis juguetes de la buena nueva. Una hermanita. Mi sueño se había cumplido. Seríamos grandes amigas, jugaríamos, yo le enseñaría todo lo que sabía y la cuidaría y la protegería de todos los males. Lo tenía muy claro. Además, así lo había prometido en la carta a la cigüeña. Lo primero que le enseñaría sería que no debía tratar de salir del patio de la guardería por debajo del cercado. Yo lo había intentado aprovechando un pequeño hoyo en la tierra, pero me había quedado atrapada. Me asusté muchísimo. Grité, lloré, hasta que consiguieron liberarme. Creo que mi madre se preocupó mucho al enterarse por boca de la señora Bizán. Ella también gritó y lloró de camino a casa. Me sentía muy mal entre sus gritos, zarandeos y lágrimas, pero sobre todo había algo que me desbordaba sobremanera, y era que no sabía responder a la pregunta que tanto me repetía: ¿por qué? No entendía qué significaba eso. No había un porqué, al menos uno que yo pudiera articular desde la razón. En mi cabeza no había razones. Me movían el impulso, el deseo, la emoción y la fascinación por la belleza salvaje y lo desconocido. No tenía miedo a descubrir el mundo que me rodeaba.
No sabía los problemas que me iba a traer el haber nacido mujer y no tener miedo a ser vista y reconocida, caminando por el sendero de la libertad. No sabía que estaba desafiando todas las normas, no sabía que iban a intentar por activa y por pasiva colocarme en el lugar del miedo, el silencio, la pasividad y la servidumbre. Recuerdo la fascinación y el profundo amor que brotó en mi pecho al ver por primera vez a mi hermanita. Esa sensación y ese sentimiento vuelven a mí todos los días de mi vida y hasta hoy. Sospecho que será para siempre, mi pequeña hermana, un pilar fundamental en mi vida. Sin embargo, mi felicidad se vio ensombrecida por muchos cambios. Todo cambió. Todo lo que conocía desapareció. No solo porque de repente todas las miradas se dirigieron a mi hermana, cosa que entendía perfectamente porque me daba cuenta de lo pequeña y dependiente que era al ser un bebé. Nunca sentí celos de ella. Me alegraba y me sumaba a esos cuidados como una más. Pero sí cambió el ambiente. El color, el sabor, el olor, el tacto y el sonido de mi vida se volvieron insoportables, y no entendía por qué. Porque mi madre dejó de sonreír, porque mi padre tenía la mirada triste aun cuando sonreía. Nos mudamos a finales del año 1988, a un piso más grande, en un barrio obrero nuevo. Me quedé sin mi vida de hasta entonces, y lo que más me pesaba eran el frío y el silencio. El frío era emocional y el silencio permanente. Era muy pequeña para comprender aquello en toda su magnitud. Con la perspectiva del tiempo y los conocimientos pude no solo comprender a mi madre y a mi padre, sino también perdonarlos y pedirles perdón. Eran tiempos muy difíciles, aquellos últimos años de la dictadura comunista. Los alimentos escaseaban, las colas para acceder al racionamiento de alimentos y los cortes de luz eran el pan de todos los días. La desesperación se apoderaba de una sociedad que llevaba casi 5 lustros sobreviviendo a la Guerra Fría y resistiendo a asumir el modelo capitalista contrario a los valores comunistas que defendían que todos los ciudadanos debían ser tratados como iguales. Todos tenían derecho a estudios, vivienda y comida, todo era de todos. La entonces llamada República Socialista de Rumania era uno de los países catalogado peyorativamente como estado satélite de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, la URSS. En diciembre de 1989 estalló la revolución y tras ella, con la caída del régimen comunista y la ejecución televisada del dictador Nicolae Ceausescu y su esposa Elena Ceausescu, el capitalismo entró y se instaló sin reparos. Este cambio radical pilló desprevenida a la población en general, pero los grandes amantes del capitalismo supieron aprovechar el caos y el choque emocional para acumular poder, enriquecerse y forjar grandes fortunas. Durante la revolución todo el mundo gritaba emocionado: "Libertad, libertad", y Dios existe. La transición supuso un montón de protestas, principalmente anticapitalistas, en las que la gente coreaba: "No nos vendemos al país". La mayoría de las personas quería libertad, pero no de mercado. Los detalles sobre la Revolución Rumana aún no se han esclarecido hoy, 30 años después de los hechos. No se sabe el número total de víctimas mortales ni las circunstancias en las que fueron asesinadas. No hay responsables de las devastadoras decisiones políticas que se tomaron en los primeros meses y años de democracia, ni en los años que han pasado desde entonces. Nadie ha sido responsabilizado por los enormes bulos que se difundieron a través de la propia TVR, televisión rumana, tomada por autodefinidos revolucionarios. Jugaron con el desconocimiento y el miedo de la gente y sembraron el caos absoluto. Mientras la recién estrenada sociedad civil rumana luchaba contra la incertidumbre, el caos, la inflación, el hambre, el frío, el auge del alcoholismo, esa libertad tan ansiada era aprovechada por hombres del antiguo régimen comunista para hacer comercio a gran escala y privatizar todo lo que podían. Contaban con la experiencia y los contactos necesarios para obtener el máximo beneficio personal por encima del bien común. También a pequeña escala hubo individuos que vieron la posibilidad de enriquecerse a través del comercio de importación, exportación y compraventa. Con las fronteras abiertas y sin ningún control fiscal ni de otro tipo, las calles de Rumania se llenaron de pequeñas caravanas en las que se podía comprar absolutamente de todo, desde chicles, chuchapups, chocolate y cigarrillos, hasta pantalones vaqueros y oro, todo traído de Turquía. Todas las esquinas se llenaron de puestos de refrescos y helados que salían de máquinas dispensadoras.
Estos pequeños negocios pertenecían a un número muy reducido de personas que no procedían de las filas obreras. En cuanto a exportar, se trataba sobre todo de muebles, rondamientos y mujeres y niñas. Los casos de secuestros de niñas y mujeres adolescentes que acababan vendidas como esclavas sexuales en Turquía estaban a la orden del día. Los y las obreras seguían yendo a trabajar a esas fábricas decadentes y mayoritariamente exponían el deseo de trabajar y producir riqueza para la clase obrera. La fábrica era su casa y fuente de riqueza colectiva, y se negaban a vender y entregar ese medio y su fuerza de trabajo al patrono extranjero capitalista. Aquello era su vida y lo único que conocían. Querían libertad para el bien común. Su instinto les decía que aquella era la única manera de sobrevivir y estar a salvo. El bien común. Por supuesto que esa resistencia no tuvo éxito en el nuevo mundo salvajemente capitalista neoliberal. Los despidos colectivos, el cierre de fábricas, la privatización, el mercado libre, poco a poco eso se transformó en un sálvese quien pueda. Los grandes y pequeños nuevos empresarios no dudaron ni un momento en meterse en la política de forma directa o financiando partidos políticos, ya que nadie ni nada les impedía hacerlo y no se consideraba incompatible o ilegítimo y desde ahí legislar en beneficio propio. La falta de regulación y de control propició que la riqueza del país y los beneficios obtenidos a través del comercio se quedaran en manos de unos pocos hombres. La democracia rumana se construyó sobre el fraude y la corrupción desmedidas. De aquellos barros, estos lodos. Todo ello delante de las narices de una población atemorizada, que no alcanzaba a comprender la complejidad de todo aquello y carecía de herramientas sociales, jurídicas, políticas y económicas para frenar ese despropósito. De aquella época los recuerdos e imágenes sobre el mundo exterior que tengo son muy escasos. No tanto por no recordar, sino porque en todo este tsunami mi padre y en especial mi madre decidieron que la mejor manera de protegernos a mí y a mi hermana era evitando todo lo posible el contacto con la calle y el mundo exterior. Y se instaló el silencio absoluto. En casa no se hablaba casi nunca de nada más allá de lo básico y fundamental. Cualquier intento mío de saber qué pasaba allá afuera era duramente castigado. Cualquier intento mío de manifestar individualidad y autonomía era duramente castigado. La disciplina a través de la violencia física y psicológica empezó a dejar huella en mi corta vida. Mi madre quería a toda costa que la obedeciera, sin rechistar. Sin embargo, yo la desafiaba constantemente con mi mirada y mis ganas de indagar. Quería controlarlo todo, desde mis gestos a mis actos y palabras, y si no me movía ni hablaba, también corría el peligro de ser castigada por parecer triste y pensativa. Más de una vez de 100, tuve que escuchar que debería estar agradecida y feliz porque no tenía ninguna preocupación ni sufrimiento al ser una niña, a la que no le faltaba de nada gracias a sus esfuerzos y sufrimiento. En ese entorno era muy común el hecho de negar la vida interior en la niñez. Eso en sí es una forma de violencia. A mi madre la felicitaban por tener mano dura conmigo. Todo el mundo decía que la señora Tiganos era una madre ejemplar. Por darme una educación, decían. La única manera de educar a una chica desobediente y desconsiderada que veían posible en mi entorno, a palos. Es cierto que nada material nos faltó y agradezco profundamente el esfuerzo monumental que hicieron mi madre y mi padre por nosotras, sus hijas. En esos momentos no lo entendía ni lo veía así. Lo que yo veía y sentía era un padre ausente, ensimismado, haciendo las cosas de manera automática, como un robot, y una madre que me sofocaba con su control, sus castigos, sus críticas, su desprecio, su frialdad, su mal humor, su eterno cansancio, sus silencios, sus malas caras, sus ataques de ira, sus gritos descontrolados, sus lágrimas, sus constantes dolores de cabeza y por último sus varias enfermedades diagnosticadas, la mayoría relacionadas con el sistema hormonal y el corazón. Tras estar hospitalizado un largo periodo de tiempo, a raíz de 2 preinfartos que sufrió cuando tenía solo 33 años y yo solo 13. Han pasado muchos años desde entonces y ahora es cuando puedo ponerme en sus zapatos. Desde mi yo adulto, conociendo el contexto y empatizando con ella, no puedo más que sentir muchísima compasión. No pude sentir antes todo esto porque durante estos años se me negó el derecho a no amar a la madre, a criticarla o a nombrar todo el daño que me causó. Desde el punto de vista patriarcal y con la exaltación de la figura sagrada de la madre, no pude hacerlo por toparme con el tienes que amar y respetar a tu madre pase lo que pase. Una vez descubierto el feminismo, tampoco pude hacerlo porque cualquier crítica dirigida a una mujer
hoy rechazada o tajada con un son educadas desde un punto de vista patriarcal y víctimas del mismo sistema. Al estar de acuerdo con esto último, esta reducción y cierre de boca nunca satisfizo mi necesidad de ser escuchada y creída en cuanto al sufrimiento y el dolor que me causó mi madre. Ese tema tabú, que solo es utilizado para los machistas y misóginos cuando les interesa resaltar el hecho de que la educación en el seno de la familia recae sobre los hombros de las madres y las señalan como responsables de todos los males como siempre lo ha hecho el patriarcado, parecía intocable. Hay feministas que se niegan a hablar o simplemente a escuchar sobre ello, por el miedo a que los machistas lo aprovechen para seguir esparciendo su miseria dañina. Sin embargo, necesitamos nombrarlo y hablarlo para poder no solo sanar nosotras como hijas, sino también tener argumentos y estrategias para reparar y cuidar a nuestras madres, las madres de ahora y las que vendrán. El pasado no se puede cambiar, pero tiene un valor incalculable según en qué se transforme. Por eso me fascina la psicología. Me asombra la capacidad del ser humano de resistir y perdurar. La mente humana es prodigiosa. Hace falta conocerla en profundidad para sacarle el máximo provecho. Eso sí, las cosas buenas de verdad nunca son fáciles. Lo cierto es que mi madre fue el monstruo de mi infancia y mi adolescencia. Me atemorizaban su presencia y su existencia. Alguna vez incluso he deseado su muerte, y muchas veces he fantaseado con tener otra madre. No tenía escapatoria, ni comprensión, ni alivio. No podía huir de ella físicamente, pero sí emocionalmente, y lo hice, para protegerme, y eso me alivió. El problema empezó cuando hace unos años ella empezó a buscar mis abrazos, mi cariño, mi comprensión. Mi angustia, mi rabia y mi dolor iban en aumento cada vez que escuchaba un te quiero que no era capaz de contestar de otra forma que no fuera el silencio. Cada vez que ante un abrazo suyo me quedaba petrificada, rígida y anestesiada. Cada vez que me hablaba de ella, de cómo se sentía, de los problemas que tenía con su madre, de lo que pensaba, mi cabeza se descolocaba, de tal manera que no era capaz de ordenarla. Sentía impulsos de decirle, jódete. Tú no estabas cuando yo necesitaba tus abrazos, tu cariño y tu comprensión. Yo no te quiero y tampoco quiero que me abraces y me cuentes tus historias. No me importas. Deseaba decir eso y a la vez no quería herirla ni faltarle el respeto, sobre todo porque sabía que eso iba a disgustar profundamente a mi padre. Él siempre quiso mediar entre nosotras sin éxito aparente. Me contenía el amor por mi padre y el deseo de no actuar como mi madre, sino como lo haría él desde la calma y la reflexión, y con la flexibilidad y la generosidad con la que solía obrar. Mi madre dejó profundas huellas en mí, pero mi padre también, y estaba en un momento de mi vida en el cual podía elegir de qué forma obrar, coger lo mejor que me enseñó cada uno y utilizarlo con conciencia. ¿Y qué hacer con la herida? Hacer como que nada de eso pasó. No era mi manera de entender la vida o de hacer las paces con ella. Justamente di el paso de convertirme en activista por la abolición de la prostitución porque no soportaba más el silencio y la negación de la dolorosa realidad. Tenía todas las pistas necesarias para saber que para mi madre la negación era un modo de supervivencia. No sé si para siempre, pero sí hasta el día de hoy. Lo comprendo, puesto que yo misma utilicé esta herramienta en algún momento de mi vida en el que no tenía otra manera de soportar y afrontar la vida. En las películas es diferente. Madre muy arrepentida pide perdón a la hija por todo el daño causado. Las dos lloran y se funden en un abrazo amoroso. Fin. En la vida real es muy poco probable que ocurra de esta manera. La realidad es mucho más compleja. Tuve que asumir que al menos en mi caso eso no iba a ser así. Entonces, ¿cómo perdonar a quien no te pide perdón, pero por fortuna deja pistas de que lo quiera hacer? No tengo la respuesta clave. ¿O sí? Cuando mi madre estaba ingresada en el hospital a causa de los dos preinfartos que sufrió, yo ya experimentaba las cuestiones típicas de la adolescencia: el amor, la sexualidad, las relaciones de amistad, los planes de futuro. Tenía 13 años y la sexualidad era un tema tabú en mi casa como todos los temas. El tiempo en el que mi madre estuvo ingresada fue el paraíso para mí. Quedaba con una amiga de mi edad y hablábamos de chicos y de cómo sería nuestro primer beso. Leíamos revistas para adolescentes y hasta pegué unos pósters de Backstreet Boys en mi habitación. Estaba enamoradísima de Kevin. Los morenos siempre me han gustado mucho. Acariciaba la libertad y la disfrutaba en la inocencia de la edad.
El día que mi madre volvió del hospital, yo llegué a casa del colegio 10 minutos más tarde de lo normal. Lo normal era tardar 5 minutos del colegio a casa, todo estrictamente medido por mi madre. Había pasado por el kiosco para comprar, con el dinero de las rosquillas que no me comí en una semana para ahorrar, el último número de la revista Bravo, esa que leía con mi amiga. Al llegar a casa y ver a mi madre supe que me había metido en un buen lío. Ella lloraba con desespero mientras me daba los primeros puñetazos en la cara. Me rompió la revista y los pósteres, y entre insultos me obligó a desnudarme, a ponerme de rodillas y me pegó con un cinturón hasta que se cansó. No era la primera vez que lo hacía, pero sí fue la última. Mientras me pegaba me preguntaba por qué, pero sin buscar la respuesta. No sabía qué me preguntaba. ¿Por qué qué? Me exigía entre gritos que le pidiera perdón y que le dijera que no lo volvería a hacer, sin decirme el qué. Hacía años que yo ya no lloraba cuando me daba esas palizas. Ese día tampoco le pedí perdón por algo que desconocía. Me amenazó con que me iba a sacar así desnuda a la calle y que me iba a seguir pegando allí, para que todo el mundo se riera de mí. Seguí sin inmutarme, sin llorar y sin pedirle perdón, con la cabeza en alto. En esos momentos solo pensaba en vengarme de ella. Lo haría. Al acabar se fue llorando, diciendo que la iba a matar a disgustos y que andar con esas revistas me iba a traer la perdición, porque no tenía edad para pensar en chicos, que lo único que tenía que hacer era estudiar y obedecer. Me bastó con escuchar eso para saber cuál iba a ser mi venganza: matarla.